Dale. Ok, bueno. En esta presentación vamos a hablar sobre Antoni Gaudí. Él es un maestro caracterizado internacionalmente como uno de los más prodigios en esta actividad, ¿no?, a la que todos nos vamos a dedicar, siendo también uno de los máximos exponentes del modernismo. Su obra va contra todo lo común, y esta fue la culpable de una nueva y único tanto característica del lenguaje arquitectónico como constructivo. Bueno, en la biografía hablamos de que Antoni Gaudí nace el 25 de junio de 1852 en el municipio de Reus, que se encuentra en Tarragona, que es una comunidad de Cataluña. Es sumamente importante saber que provenía de una familia de calderos, debido a que él ayudaba a su padre y a su abuelo, y él, gracias a esta situación, que dio paso a que intrínsecamente Gaudí pudiera tener una especial destreza para tratar la forma y el volumen desde ya una corta edad. Esta habilidad fue desarrollándose en el sentido de proyectar espacios y transformar materiales, hasta transformarse en el erudito en construcciones de tercera dimensión que conocemos. Cuando Gaudí fue niño, tenía una salud muy delicada. Por ello tenía que pasar varios periodos en el lugar donde nació, en el Mas de Riudoms, que es su casa. Al ser un sector rural, pasaba varias horas contemplando y admirando y absorbiendo información sobre la naturaleza, la cual él consideraba como una gran maestra. Además, el medio de comunicación por el cual él se podía conectar con la obra suprema del creador. Por ello, Gaudí sentía y se relacionaba con la arquitectura por medio de seguir y respetar las leyes de la naturaleza. Pero como él mencionó, la originalidad consiste en volver al origen. Por ello, él no es que iba a copiar a la naturaleza, pero sí que sus obras se basen en esta, siendo estéticas, sostenibles y eficientes. En 1870 él empieza sus estudios en Barcelona, por lo que tuvo que conseguir varios empleos para poder pagar sus estudios. Aunque era un poco irregular en sus estudios, sus profesores empezaron a notar que ella tenía esta genialidad, por lo que poco a poco fue colaborando con varios de ellos. Al graduarse de esta escuela de arquitectura en Barcelona, su director mencionó que no saben si él habrá dado un título a un loco o a un genio, que solo el tiempo lo dirá. Cuando él se graduó, se puso su primera oficina en Barcelona, donde empezó su gran legado. En este lugar él se iba a encontrar con uno de sus grandes amigos, Eusebi Noel, que no solamente formó una gran amistad, sino también una gran relación de trabajo. Él era un gran promotor de la industria nacional, y esto influiría de sobremanera a la obra de Gaudí. Ya vamos a ver por qué. Esto también, se debe a que Gaudí recibió varios encargos de parte de él. Al final, Gaudí muere la noche del 10 de junio de 1926, atropellado por un tranvía, donde luego de quedar inconsciente nadie le ayudó por su apariencia toda desaliñada, y hasta después de que él llegó al hospital, ahí se dieron cuenta que era el propio Gaudí, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. ¿Qué pasaba durante la trayectoria de Gaudí? Vamos a ver también algunos aspectos. Una influencia tremenda empieza por analizar la situación que sucedía en España. El renacer de toda una cultura catalana, cuando Madrid dejaba claro que eran ellos los que mandaban, imponiéndose incluso sobre el lenguaje natal que era el catalán, por lo que poco a poco se fue exigiendo la independencia catalana, que incluso con el tiempo fue una de las principales demandas, por lo que terminó dándose la Guerra Civil Española. Para suerte de Gaudí, la iglesia respaldaba a Cataluña, por lo que se tejió este lazo súper fuerte entre sus preferencias políticas y la religión.
Esto exigía prácticamente que él entregue un diseño único catalán en específico, era una presión que él tenía. Por todo esto, desde 1900 empezó un proceso para un cambio de sociedad que resultaba como un claro ejemplo de la modernidad. Empezaron también a adaptarse nuevos valores como la eficiencia, el progreso y la ciencia, lo que a pesar de que España en general estaba muy todavía adoctrinada por la Iglesia Católica, el mismo Gaudí, el arquitecto de Dios, aún así iban a ayudar mucho estas a desarrollar sus obras. Gracias a todo esto que acabamos de mencionar, también sobre sus inicios, él tenía un sentido muy en el sentido del volumen y la geometría, como mencionamos antes, por lo que él proyectaba perfectamente en su mente los resultados de sus obras en tercera dimensión, incluso antes de dibujarlas y por supuesto antes de construirlas. Aunque muchos de sus críticos también decían que sus obras eran demasiado desmesuradas o incluso también extravagantes, él demostraba su perfecto nivel de composición creativa. Él, al ser catalán y también haber estudiado en Barcelona, es de suponer que su posición política claramente con respecto a los problemas que ya habíamos mencionado era defender a muerte la independización de Cataluña. Con toda la influencia y presión de la sociedad, él a la final terminó logrando su cometido, haciendo que toda esta sociedad catalana pueda sentirse identificada con sus obras, incluso marcando un estilo en toda la región. Como se puede ver también en varias de sus obras, él utilizaba materiales que normalmente no se usaban, ¿no? Por ejemplo, era la cerámica esmaltada, la piedra, el ladrillo, el hierro, la madera. Bueno, también este sistema constructivo, como mencionamos antes, Gaudí observaba mucho su entorno natural. Por esto se basaba él en encontrar simetrías, estructuras con perfecta funcionalidad y además una belleza estética inigualable, basada en la naturaleza. Para la Sagrada Familia, que es la obra que hemos escogido, de la cual vamos a hablar de Antoni Gaudí, aunque existen muchas otras que también ya las vamos a mencionar y que han sido las que hemos visto en todas las diapositivas, no hay como dejar y ni pasar por alto esta que es sin duda alguna de sus mayores obras. Para dar primero un pequeño contexto histórico a esta iglesia, tenemos que tener en cuenta que la arquitectura se estaba viendo afectada por la industrialización que sustituía los procesos artesanales y hacía los productos mucho más económicos y además permitía una producción en serie de los mismos. Por lo tanto, muchos arquitectos y artistas estaban súper conmocionados porque pensaban que se estaba dañando lo estético. Sin embargo, Gaudí y el modernismo mismo, el modernismo en general que se estaba dando en el mundo y el modernismo catalán, empezaron a aprovechar estas ventajas constructivas que tenía la industrialización, pero también empezaron a añadir el toque de belleza que era el que estaba siendo afectado. Hay que tener en cuenta que Gaudí, la iglesia se pone su primera piedra en 1882, pero Gaudí, más bien dicho, este arquitecto que fue el primero, que fue Villar, renuncia por una pelea con los que estaban construyendo la iglesia y termina siendo Gaudí el sustituto y entra en 1883, un año después de que empezó la Sagrada Familia. Hay que tener en cuenta que la Sagrada Familia tiene varios significados también, por ejemplo, la luz, que es un elemento de construcción sumamente importante que ya venía intentando darse desde algunas construcciones pasadas en iglesias para que la luz sea la que está encargada de llenar este sentido espiritual de los que asistían a la iglesia. Y Gaudí logra esto como nunca antes nadie había logrado,
iluminando el espacio no solo funcionalmente, sino también para profundizar en estos sentidos espirituales. Además, él usaba las vidrieras de colores que afectaban varias emociones de los creyentes que asistían o que iban a asistir a la iglesia. Con respecto al diseño, tiene cinco naves laterales, como se puede ver en la planta, 5 naves con crucero, 3 forman una cruz latina. También tiene, como todas las iglesias, la nave, el ábside, el crucero, la nave central, y también tiene las naves laterales. Con respecto a las fachadas de diseño, había la fachada de Natividad, que es la que recibe la luz del amanecer como símbolo del nacimiento de Jesús. Por eso es la luz al mundo. La fachada de la pasión, que recibe el atardecer, que es la metáfora de la muerte de Jesús. Y la fachada de la gloria, que recibe la luz de mediodía, que ilumina la nave central en todos, que es el símbolo de la resurrección. En lo estructural, él tenía mucha influencia de Leduc, por lo que le interesaba muchísimo el procedimiento de la construcción, el procedimiento constructivo. Sumado además a la emoción de crear nuevas formas de diseño, además de la presión social que ya mencionamos, él profundiza las catenarias, que significan literalmente cadenas sostenidas de 2 puntos. Esta es su principal elemento matemático, arquitectónico, constructivo que él usa en la Sagrada Familia. ¿Cómo funciona? Funciona tal cual como dice. Cuando uno sostiene la cadena desde 2 puntos, cualquier cadena que uno sostenga, siempre se va a dar todas las cargas hacia abajo y hacia el centro. Pero cuando sostenemos la cadena, por ejemplo, no sé si me pueden ver que tengan las cámaras encendidas. Si es que sostenemos aquí este cable, vemos cómo todas las fuerzas van hacia abajo y hacia adentro, sostenidas desde 2 puntos. Y él lo que hizo, como un genio que es, fue literalmente dar la vuelta a esto y ponerla al revés. Entonces, cuando uno daba la vuelta, tenía que funcionar exactamente igual. Y esa es la catenaria. Entonces, con medio de esto, que era obviamente demasiado avanzado para su época, él logró construir toda la Sagrada Familia. Y incluso por eso es que hasta ahora no se acaba de construir. Ha sido tan difícil que los arquitectos que los arquitectos hayan entendido toda la forma, todo el diseño, toda la estructura que tenía esta iglesia, hasta que últimamente ya han logrado comprender con la tecnología que tenemos ahora, y además de porque se quemaron también sus planos y maquetas en el 36, que fue la Guerra Civil Española. Pero bueno, el legado que él nos deja a todos es inigualable. Además de los nuevos lenguajes arquitectónicos que nos dejan, los estilos innovadores para seguir profundizando, como ya lo han hecho varios arquitectos. Por ejemplo, esta foto que es de aquí es una obra de Pierre Luigi Nervi, y que además nos deja toda su originalidad en absolutamente todas sus obras, tanto ornamentales como esculturales y construcciones. Por lo tanto, sin duda alguna, ha sido un arquitecto que ha aportado en extremo a la arquitectura. Y ahora quiero, no sé cuánto tiempo nos queda. A ver, empezamos en 45, casi 50. Tienes unos 5 minutos, tranquilo. Ya. Quería ver si aquí, este era un video, pero no sé por qué no se pone play. Tal vez intenta dejar de compartir y compartir nuevamente con audio, a veces es eso. Ok, déjame ver. O si no, igual, a ver. O háblenlo en YouTube también, no hay problema. Ajá. A ver. A ver, aquí está, este es el video. Entonces,
El video no dice nada, es solamente un video de algunas de sus obras. Es un documental que igual ahí ya les voy a dejar el link para que puedan ver. Y que tiene unas imágenes muy buenas de sus obras. Entonces les dejo un momento que analicen. El Park Güell también, que fue una de las obras que le encargó Güell, del que estábamos hablando. Vemos toda la cerámica de la que hablamos, los diseños, los mosaicos. Y aquí está la Sagrada Familia, aunque seguramente ya todos lo han visto, es quizás desde una perspectiva más del ojo humano, y cómo se va adentrando se puede dar cuenta de la grandeza que tiene y las formas que incluso hasta hoy son incomprendidas. Bueno, antes de que se acabe el tiempo, solamente para más o menos nombrarles un poco de lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Era algunas de las obras de la trayectoria más importante que tiene Gaudí. Vimos la Casa Vicens, también estaba el Park Güell, que fue el que les dije, que igual la colonia Güell también. Todas estas eran obras para su gran amigo Güell, y como tiene su propio apellido en su nombre. Y bueno, varias de estas obras son patrimonio de la humanidad, y con eso también podemos quedarnos un poco para saber cuál es el legado de Antonio Gaudí. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias también, Rubén. Te felicito por el entusiasmo. Qué chévere ver una presentación así. A ver, entonces pasamos a las preguntas. No dejemos pasar mucho tiempo porque estamos con el retraso por mi culpa, así que pregunten. Yo tengo una pregunta. ¿Sabes tal vez cuál es el material o cómo hacía para que afuera de la Sagrada Familia tenga esas formas, como esa ornamentación tan como irregular, o sea, como tan extraña? ¿Sabes tal vez cuál era el material o qué? Sí, verás, utilizaban hormigón con masa,
en general, pero bueno, esto es lo que permite igual la tecnología de ahora, dar ahora esas formas. Te cuento también que ahora que preguntas de estas formas tan peculiares, que durante la guerra que quemaron los planos de Gaudí de la Sagrada Familia, tuvieron que sellar de yeso porque era el único material en esa época que también podía ser resistente y que podría haber cubierto la Sagrada Familia, porque intentaron incendiar la Sagrada Familia y tuvieron que cubrir de yeso para que no se incendie. Pero bueno, es el hormigón. El hormigón es... Gracias. Yo quería preguntar si es que Gaudí se inspiró en algún estilo que ya estaba un poco ya establecido, por ejemplo el modernismo, o él se creó algo nuevo. Bueno, un poco larga de responder tu pregunta. En general creo que toda la presentación responde a tu pregunta, porque como mencionamos, Gaudí tenía toda esta presión, incluso tenía que crear un estilo que identifique a los catalanes, para que se sientan propios. Incluso la influencia que tiene él para incitarle al producto nacional era súper grande. Por eso él también es prácticamente una nueva forma, aunque si bien la catalogan como gótica, como modernismo catalán, es sumamente expresar tan solo una forma a la que Gaudí se haya inspirado. Sin embargo, sí se inspiró muchísimo, por ejemplo, en Leduc, como dijimos. Leduc puede influenciar tanto en él como en las formas constructivas. Incluso esto de las formas constructivas, como él iba analizando estas nuevas formas matemáticas para ser exactos en cómo, por dónde debe tener la forma el arco para no exceder el material. Por ejemplo, los puentes, incluso antes hacían unos puentes anchotes porque no sabían los cálculos materiales. En cambio ahora, de Gaudí lo que hacía era ver exactamente la catenaria por dónde era la línea y hacer incluso el tamaño que él quería y no necesitar tantos materiales. Entonces, claro, es súper complicado definir tan solo una forma en la que se haya basado Gaudí, pero bueno, espero que te haya dejado un poco claro también lo que te dije. Sí. Una última pregunta antes de pasar a la siguiente presentación. Yo tengo una pregunta. Me parece interesante lo que estabas diciendo de la Sagrada Familia y no sé si me pueden explicar de nuevo lo que estabas hablando de la fachada de Natividad y esas fachadas que nos estabas nombrando, de cómo trabajaban con la luz. Sí, verás, Gaudí era súper religioso. Gaudí era súper religioso, era el arquitecto de Dios, así le decían incluso. Entonces, esto llevaba a que Gaudí haya mezclado la ciencia matemática con la arquitectura de Dios. Entonces, él siempre trataba de darle un enfoque a Dios. Además que, como mencionamos en la presentación, la iglesia apoyaba la independencia catalana, entonces Gaudí estaba más a gusto que nunca. Esto llevó a que de este tipo de fachadas, de la fachada de la Natividad, que es la que recibe la luz del amanecer, que significa el nacimiento de Jesús. La fachada de la Pasión, que recibe el atardecer, que es cuando muere Jesús. Y la fachada de la Gloria, que es la que recibe la luz de la luz más fuerte del día, mediodía, que es la que ilumina la nave central y que nos muestra todo su esplendor de la iglesia, que significa la resurrección. Gracias. Solamente un par de observaciones para añadir, además de lo que tú estás diciendo. Igual voy a regresar solamente a la pregunta anterior por un momento, porque tu compañero te preguntaba sobre las influencias que tuvo Gaudí. Entonces sí, como tú dices, son varias, entre algunas se podría mencionar a Viollet Leduc, pero lo que quería tal vez aumentar o añadir es que siempre en distintos momentos
a lo largo de la historia surgen las circunstancias o surgen dudas o incertidumbres en la mente de los hombres, de la humanidad en sí, hombres y mujeres. y, y bueno, y surgen estos tal vez responsables de cada disciplina, en este caso son el arquitecto, en otros momentos serán músicos y pintores, pero hay estas personalidades grandes que son responsables justamente para cambiar el estilo, para innovar. Entonces, Gaudí fue una de estas personalidades. Seguro tuvo muchas influencias, ¿no? Como dijimos, Leduc es una, pero yo creo que Gaudí también es una de estas personalidades, como les digo, que sienten esa responsabilidad, y más que responsabilidad, necesidad personal, propia, individual, de innovar. ¿Ya? Y esto sucede en ciertos momentos a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en los países latinoamericanos también hemos sentido esta necesidad de identificarnos o de apropiarnos de un cierto tipo de arquitectura, ¿no? La arquitectura moderna, la arquitectura o el estilo internacional tal vez es demasiado neutral para Latinoamérica, para el tipo de gente, para el tipo de espacios que nosotros necesitamos, entonces necesitamos apropiarnos. Y creo que eso es lo que estaba sucediendo con nuestros arquitectos como Antonio Gaudí y como Víctor Horta, que son los arquitectos que vemos hoy. Es un proceso de apropiación, es una arquitectura que intenta generar identidad con la nación, ¿no? Nacionalista. Entonces, creo que por un lado sí tiene muchas influencias, pero también tiene mucho de originalidad. O sea, si bien este tipo de arquitectos ven a referentes, Viollet Leduc es uno, John Ruskin, William Morris, creo que también ellos aportan mucho, ¿no? Ellos son arquitectos que aportan mucho, y eso también creo que es complementario a la pregunta que te hicieron hace un momento. Bueno, como estamos un poco cortos de tiempo, quería pasar a la siguiente presentación y después abrimos un debate un poco más largo con el tiempo que nos sobre. Pero muchas gracias y te felicito otra vez, de verdad, por el entusiasmo al presentar. Creo que eso es una súper buena, es súper motivante. Así que gracias por eso y pasamos a la siguiente. Gracias, Rubén, otra vez.